Entonces, esto es muy importante porque las multiplicaciones o las reglas de multiplicación matricial se van a cumplir en el octet. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pueden haber métodos numéricos como por ejemplo cuando vayamos al tema 3 que es de álgebra matricial, ¿ok? Los métodos para trabajar con sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, hay que estar muy atentos a este tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con vectores? Con vectores lineales. Fíjense, por ejemplo, definimos, vamos a limpiar todo esto. Y si definimos, por ejemplo, un vector X, ¿verdad? Ese vector X vamos a trabajarlo con una seguidilla de números que vaya de 0 a un paso de 0.1 a un paso hasta 3. Fíjense lo que va a pasar ahorita. Esta forma de arrojar los números simplemente te dice que este es el valor en la columna 1, de la columna 1 a la 9, ¿ok? De la columna 10 a la 18, de la columna 19 a la 27 y de la columna 28 a la 31. Es decir, el vector X, cuando uno le pone un intervalo de 0.1, es decir, que la diferencia entre un valor y el siguiente es de una décima, ¿ok? Te va a generar como resultado un vector que contiene 31 columnas, una fila por 31 columnas, ¿ok? Entonces, bueno, eso es para que si les llega a suceder eso, no entren en pánico, simplemente es así, pues es la forma como arroja el resultado, porque el número es tan grande, o el número de columnas es tan grande, que no cabe en una sola fila, ¿ok? Simplemente te indica eso. Con esto también les hago referencia a otra cosa. Los vectores y las matrices tienen dos tipos de valores y eso es importante que lo anoten en algún lado. ¿Cuáles son los dos tipos de valores que tienen las matrices y los vectores? Tienen el valor como tal, que son los valores almacenados en cada una de las posiciones, y el otro valor tiene que ver con el valor de la posición como tal, que siempre es un número entero. En este caso sería el valor de la posición 1, sería el 0, valor en la posición 2 es el 0.1, valor en la posición 3 es el 0.2 y así sucesivamente. Valor en la posición 31 es el 3 que ven aquí. Entonces, fíjense que nosotros podemos gestionar los vectores y de forma análoga también a las matrices en función no solo de los valores en sí que están almacenados, sino del valor que representa a una posición dada. Por ejemplo, si yo escribo X entre paréntesis X31, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el valor que está almacenado en la posición 31. Entonces, cuando yo pongo entre paréntesis un número entero, ese número entero representa a una posición dada, de acuerdo al orden. ¿Okay? Si yo escribo, por ejemplo, X10, ¿qué me debería arrojar? Debería arrojar el valor 0.9 porque es el valor que está en la columna 10, ¿ok? O en la posición 10. ¿Ok? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Los vectores tienen dos tipos de valores, el valor de la posición y el valor almacenado en dicha posición. ¿Ok? Eso es para que lo manejen de esa forma. Ajá. Volviendo entonces a lo que es las operaciones de álgebra matricial aquí con vectores. Fíjense que de repente yo quiero ahora generar un nuevo vector a partir de x. Y igual x al cuadrado. X al cuadrado. Fíjense qué va a suceder. Va a ocurrir un error. Vamos a prestar atención al error que nos arroja el programa. Nos dicen, for a la b, a debe ser una matriz cuadrada. Use punto potencia para para cualquier potencia. O sea, no me acuerdo ahorita por el inglés, element wise o element twice. No me acuerdo ahorita. Pero bueno, lo importante es que aquí ya nos está sugiriendo, el mensaje de error nos está sugiriendo qué debemos hacer para solucionarlo. Tenemos que colocar un operador punto. Pero antes de ir al operador punto, ¿por qué ocurre este error? ¿Por qué sale este error? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que yo intenté hacer aquí? Lo que yo intenté hacer aquí, a ver, ¿quién me responde esa pregunta por el chat o con el micrófono, prendiendo el micrófono? ¿Qué pasó allí?
¿Por qué sale ese error? ¿Por qué yo no puedo definir un vector a partir de x al cuadrado? ¿Qué pasó allí? ¿Qué creen ustedes? X es una matriz. X es un vector. Fíjate que el vector lo tienes acá y lo puedes ver aquí. X es un vector, es una regla horizontal. ¿Qué sucede? ¿Qué representa x cuadrado? X cuadrado lo podemos representar cuando lo vemos de forma matricial como x por x, es decir, un vector de una fila y 31 columnas multiplicando a otro vector de una fila por 31 columnas. El número de filas, perdón, el número de columnas del vector a la izquierda del producto es igual al número de columnas, al número de filas del vector que está a la derecha del operador producto. Falso, ¿verdad? No son iguales. Por lo tanto, te arroja ese error. Ahora bien, Octave está siendo mucho más específico. Está siendo mucho más específico. ¿Por qué? Porque te está diciendo que como estamos intentando hacer una potencia, la única forma de que podamos hacer potencia es que A sea una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque como la potencia que es agarrar y multiplicar tantas veces por sí misma, a la base por sí misma, entonces la única forma de que se pueda hacer eso sin violentar las reglas de multiplicación matricial es que la matriz A sea cuadrada. ¿Yo puedo multiplicar una matriz cuadrada por sí misma? Sí, perfectamente. Ahora bien, hay formas en las cuales uno puede saltarse esas reglas de multiplicación matricial en el programa, en Octave, ¿ok? Y esos atajos los vamos a aplicar justamente para trabajar con vectores o con arreglos lineales, en este caso arreglos de tipo horizontal. Aquí nos están sugiriendo que utilicemos el operador producto. Entonces vamos a escribir acá y igual x punto potencia al cuadrado. Entonces, cuando uno agrega el operador punto a la potencia, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el programa va a interpretar ese punto como que lo que quiero hacer es que a cada elemento de x le voy a subir al cuadrado su valor, los valores contenidos. Por ejemplo, 0 al cuadrado, 0.1 al cuadrado, 0.2 al cuadrado. Y cada uno de esos cuadrados se los voy a asignar a la variable y. Y eso es justamente lo que ocurre. Vean entonces. Cuando uno coloca el operador punto aquí, precediendo al operador potencia, lo que va a hacer el programa es simplemente elevar los cuadrados, ¿ok? De cada uno de los componentes del vector X. Y esos cuadrados por separado se los va a asignar entonces a el nuevo vector Y, ¿ok? Gracias al operador punto. El operador punto también nos sirve para, por ejemplo, si yo quiero agarrar y definir una variable Z, también sea un vector, por ejemplo, si yo quiero agarrar y definir x por y, me va a arrojar el mismo error. Me va a decir que el operador, que los argumentos no son los adecuados. El operador 1 es 1 por 31 y el operador 2 es 1 por 31. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso, hay que utilizar otra vez el operador punto. Definimos z igual x punto por y. Y entonces ahí sí me hace la multiplicación. ¿Qué es lo que está haciendo? Multiplica, no está haciendo álgebra matricial, no estamos haciendo álgebra matricial, estamos simplemente haciendo un tipo de multiplicación que es multiplicar uno a uno los componentes de cada vector para generar los nuevos componentes los componentes del nuevo vector z. Esto sería, si vemos acá, esto sería 0.01 por 0.001 acá, 0, 0.1, 0.01 y así sucesivamente. Simplemente son los productos uno a uno de cada uno de los componentes almacenados en las posiciones 1 hasta la 31 en los vectores X y Y. Por ejemplo, 0 por 0, como pueden ver aquí, va a dar 0. Es el resultado que vemos acá. 0.1 por 0.01 nos va a dar 0.001. 0.2 por 0.04 nos va a dar 0.008, que es lo que vemos aquí. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, X es uno, 1 por 3 y Y es 1 por 32 y escribo el operador punto en el programa?
Bueno, en principio, esto no puede que ocurra un error que es un error de desbordamiento. ¿Ok? No sé, nunca lo he probado, nunca ha ocurrido ese error. Podemos probar a ver qué ocurre. ¿Ok? Puede pasar una de dos cosas. Se genera un vector, se genera un vector de 32 posiciones, pero una de las posiciones es cero. Creo que no es probable es probable que no ocurra, pero puede pasar, no lo he hecho. La otra opción es que te salga un error, que es el tema de operadores no conformes. Vamos a probar y ver. Vamos a limpiar todo esto. ¿Quién hizo la pregunta? Guillermo Fernández. Ok. Vamos a definir. Vamos a hacerlo más pequeño para que no se sature el programa, no se sature la ventana. Vamos a trabajar con un vector que vaya de 1 a 3, ¿verdad? Y con un vector y que vaya de 1 a 4. Fíjense que son dos arreglos horizontales, pero de distintas dimensiones. Vamos a definir z. Entonces z, vamos a hacer esto, x punto por y. A ver, puede pasar una de dos cosas. O me genera un vector de tamaño 4, no sé, nunca lo he hecho. Vamos a ver. O sale el error. Fíjense que inclusive el operador punto no puede evitar el error de que los argumentos sean de distintos tamaños. El operador punto está sujeto a que tenga que ocurrir de que los dos vectores que estamos relacionando con la multiplicación tengan el mismo número de columnas. Si no, tampoco funciona eso. Pero vuelvo y repito, ese tipo de cosas nunca se trabaja en cálculo numérico porque siempre se parte del supuesto de que tenemos que trabajar con valores con vectores que tienen iguales dimensiones. Ahora, ¿cuál es el propósito de que tengan que ser de iguales dimensiones? Para poder graficar, que esa sería la clase de la semana que viene cuando vayamos a trabajar con raíces de ecuaciones no lineales. Bien, entonces, bien, yo sospechaba que podía pasar una de dos cosas, o que saliera el error, o que en el peor de los casos, porque también a veces el programa trata de hacer ajustes, ¿ok? Ajustes internos para salvar el error, te genere un vector de cuatro columnas, pero la cuarta columna sería valor cero. Pero bueno, era más probable que ocurriera lo segundo, el error. Chévere. Ya vimos entonces lo que es el manejo de productos, ¿ok? Productos, operaciones algebraicas, ¿ok? Esto, por supuesto, el operador punto lo podemos utilizar para productos, divisiones y potencias entre vectores, ¿ok? Eso es muy importante. Y por supuesto, ya aprovechando la consulta que nos hizo Guillermo, hay que aprovechar, hay que tomar en cuenta que los vectores que nosotros vayamos a operar, ¿ok? En esas operaciones aritméticas tienen que tener todas las mismas columnas o las mismas filas. Bien, tienen que ser de iguales dimensiones. ¿Ok? Ahí sí es importante que sean de iguales dimensiones. Bien, eso por supuesto, como les repito, eso lo podemos entender, podremos ver la aplicación de ello cuando vayamos a graficar la semana que viene. La graficación es una herramienta fundamental para resolver raíces de ecuaciones no lineales. Bien. Vamos ahora a la última parte de esto, ¿okay? Una de las partes finales ya de esto, que es cómo manipular, ¿okay? Vectores o incrementar tamaño de vectores de esta manera. Voy a limpiar todo esto. Bien, X, me definió un X de esta forma. 2, espacio, 6, espacio, 1, espacio, 3, espacio. Voy a agregar algo nuevo, un punto y coma. Fíjense qué va a pasar con ese punto y coma. Cuando coloco el punto y coma al final de la línea, fíjense qué ocurre. El vector se creó. ¿Y cómo sé que el vector se creó? Porque está aquí en el espacio de trabajo, pero no me muestra los valores en la ventana de comando. El punto y coma es muy útil porque justamente ayuda a que no te sature la ventana de comandos con información
redundante, y para mí puede resultar redundante, ¿ok? Ver los valores aquí almacenados cuando yo los puedo ya ver acá identificados en el espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces simplemente me ahorro espacio en la ventana de comandos viendo aquí la información acá. Bien. Entonces fíjense qué podemos hacer aquí. Ya yo les había mencionado que los vectores tienen dos tipos de valores. Los valores per se que están almacenados dentro del vector y los valores que representan las posiciones ordenadas. Y las posiciones ordenadas siempre van de 1 en adelante. Siempre es un número, se representan con números enteros a partir del 1. Por ejemplo, si yo escribo x entre paréntesis 1, que me va a arrojar el valor 2, x3, el 1. ¿Ok? Ahora bien, existe la posición 0 o la primera posición se puede denotar por 0 con el número 0. Falso. Eso no se puede hacer en esta sintaxis, en este lenguaje de programación. ¿Ok? Existen programas que sí lo permiten. Por ejemplo, en Visual Basic eso es válido. Y creo que otros lenguajes más por allí. No sé si en Python, no recuerdo ahorita. Pero el 0 no está permitido como valor que represente la posición inicial en un vector. Por ejemplo, escribir x0, fíjense lo que va a arrojar. Índice, ¿ok? Debe ser positivo o enteros positivos menores, ¿ok? Menores que esto o valores lógicos, ¿ok? En todo caso, no admite el valor 0. ¿Ok? Admite el valor 1 y el valor 1 adelante. Tampoco admite valores negativos. Hay que tener cuidado de no estar haciendo, de estar haciendo invocaciones de valores en posiciones negativas. Eso no existe. Va a arrojar el mismo tipo de error. ¿Ok? Ahora bien, también puedo agarrar e incrementar. Esa es otra ventaja que tiene la declaración de variables. Hay variables que en otros hay lenguajes de programación en los que las variables, cuando uno declara variables numéricas de tipo double o de tipo single, ¿verdad? O de tipo entero, si son vectores, ¿ok? Esos vectores suelen ser fijos, el tamaño o la dimensión suele ser fija. Hay otros lenguajes de programación que permiten que ese tamaño sea dinámico, es decir, puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo, ¿ok? Eso no hay problema. En este caso, en MATLAB y en Octave, los vectores son dinámicos. Fíjense que yo puedo agarrar ya X, puedo agarrar y definir. Fíjense que cuántas posiciones tiene X en este momento, 4, pero yo puedo definir una quinta posición. Puedo asignar un valor en una quinta posición que aunque no existe, la voy a crear, asignándole el valor -1. Y entonces fíjense que genera el mismo vector con las posiciones que ya tenía previamente definidas y me define ahora una nueva posición, la quinta posición, y asigna el valor -1. Supongamos que ahora quiero definir un valor que esté en una posición, que no esté en la posición sexta, sino en la posición séptima. ¿Qué va a pasar con la posición sexta? Fíjense qué sucede. Vamos a definir x7. Y vamos a asignarle a x7 el valor, no sé, valor 3 otra vez, o valor 2 nuevamente. Vamos a repetir el 2. Y fíjense que me define el nuevo vector, va cambiando, vean la dimensión, antes era dimensión 4, ahora es dimensión, después fue dimensión 5, ahora es dimensión 7, pero es porque el último valor ameritó crear hasta una séptima dimensión. Y en la sexta columna, como no hay valor asignado, coloca como valor predeterminado el 0. ¿Ok? Entonces así podemos nosotros manipular cosas. Esto mismo también lo podemos hacer con las matrices. Vamos a limpiar esto. Y vamos a definir una matriz A. Ok, con las matrices. Fíjense cómo nosotros trabajamos las matrices. Las matrices si nosotros queremos invocar un elemento almacenado en una matriz, hay que hacerlo en función de la fila y la columna donde se encuentra alojado dicho elemento. Siempre indicando la fila primero y después la columna. Vamos a escribir A. Queremos saber, por ejemplo, dónde está queremos el valor 6. El valor 6 está alojado en la segunda fila, coma, segunda columna. Cerramos paréntesis y nos devuelve el valor 6. Queremos el valor almacenado en la primera fila, tercera columna.
primera fila, tercera columna. Y es el valor 2. ¿Lo ven? Primera fila, tercera columna. Queremos añadir un nuevo valor o queremos cambiar el valor. Eso no lo hice en el ejemplo de los vectores, pero también funciona igual. ¿Okay? Solo que para vectores se indica un solo índice. Con matrices se indica 2 índices. Queremos cambiar el valor 2 que está aquí en la primera fila, tercera columna, y vamos a cambiárselo a 4. Escribimos a 2,3, ¿verdad? Perdón, 1,3, perdón. 1,3. Sabemos que ahorita vale 2. Bueno, vamos a cambiárselo a 4. Fíjense que entonces genera la misma matriz, los mismos valores, pero donde estaba antes el 2, ahora hay un 4. Pues esa fue la instrucción. Algo similar podemos hacer con los vectores. Si tuviésemos un vector, el vector del ejemplo anterior, si queríamos cambiarle algún valor, simplemente lo que hay que hacer es escribir X, la posición, el número referente a la posición donde queremos cambiar el valor y igual el nuevo valor y listo. Y se genera el cambio. ¿Ok? ¿Podemos ampliar el tamaño de la matriz? Perfectamente. Vamos, por ejemplo, fíjense que esta matriz tiene 2 filas, 3 columnas. Vamos a generar una tercera fila mediante la adición, mediante añadiendo un valor en la tercera columna. Fíjense qué va a pasar. A tercera fila, que todavía no existe, va a existir después del enter. Tercera columna, ¿verdad? Y vamos a agregar un valor, no sé, -2. Y fíjense qué ocurre. Agregamos aquí en la tercera fila, tercera columna, se coloca el -2 y como no habían valores para esas, en las otras 2 columnas de la tercera fila, se coloca como valor predeterminado el 0. Y así fíjense que la matriz A, que antes era una matriz de 2 filas, 3 columnas, ahora es una matriz 3×3. Así podemos nosotros manipular las matrices, los tamaños, ¿ok? Al igual que los vectores. Esto es muy útil tenerlo en cuenta porque cuando vayamos a definir los programas, ¿ok? Para resolver métodos numéricos con ecuaciones no lineales o con sistemas de ecuaciones, vamos a tener que trabajar con matrices y eventualmente las matrices dentro de esos algoritmos van a cambiar de tamaño, ¿ok? Eventualmente. Y hay que saber por qué eso ocurre, ¿ok? Bien. Vamos a hablar ahora del operador de el operador igual. Fíjense que el signo igual, nosotros lo hemos utilizado hasta ahora como un operador de asignación, que eso es muy, en informática el operador de asignación es importante porque es el que permite asignar valores a variables. Por ejemplo, tenemos una variable A minúscula y le queremos asignar el valor 6, ¿verdad? ¿Cómo funciona el operador de asignación? Simplemente lo que hace es que cualquier valor que esté a la derecha de la igualdad se lo asigna a la variable que está a la izquierda. La variable siempre tiene que estar a la izquierda del operador de igualdad. Siempre. ¿Ok? Si por ejemplo tengo otra variable b que vale, supongamos, 2 y yo quiero cambiar la asignación de a, simplemente puedo escribir a igual b. Y no es que sea a igual b, es que a la variable a le voy a asignar el valor almacenado en b. Entonces ahora a tiene el mismo valor que tiene la variable b. ¿Ok? O por ejemplo, a la variable a le quiero asignar el resultado de b al cuadrado. B potencia al cuadrado. Bueno, simplemente lo que estamos haciendo es que si a la derecha del operador de igualdad hay una variable o hay un número o hay una operación aritmética, ¿verdad? Ella va a resolver lo que exista a la derecha del operador de igualdad y se lo va a asignar ese valor numérico a la variable que está a la izquierda. Entonces esas son las reglas generales para poder trabajar con el operador de igualdad cuando se maneja o se gestiona como un operador de asignación. ¿Okay? Ahora bien, supongamos que con el operador de igualdad no queremos hacer asignaciones y lo que queremos es hacer lo que usualmente hacemos con el igual en una operación de tipo algebraica, de tipo aritmética, de tipo como cuando estamos trabajando en los cálculos. Supongamos, si queremos comparar que 2 es igual a 3, si queremos utilizar la igualdad como una comparación, es decir, para comparar valores tanto a la izquierda como a la derecha, para saber si eso es verdadero o falso, entonces hay que colocar doble igual.
En este caso, el resultado me va a arrojar un booleano, que es 0 si es falso o 1 si es verdadero. 2 es igual a 3, falso. 2 es igual a 2, verdadero. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos ya saber más o menos la diferencia de cómo manejar el operador de igualdad en el programa. Cuando lo queremos usar como una asignación, se coloca una sola vez. Si lo queremos utilizar como un comparador, se utiliza 2 veces. 2 al 64, perdón, al 63. Ya va. Se me olvidó cómo es que era el al, porque tengo un problema con la tecla del del menor igual que. Tengo que hacerlo de esta forma. Tengo que cambiar la configuración. Perdón. 2 menor que 2. 2 menor que 2 nos va a dar falso. 2 menor que 6 nos va a dar verdadero. 2 mayor que 0, verdadero. Ahora, vamos a ver si me acuerdo aquí con la configuración. 2 mayor o... A ver, déjame cambiar otra vez. Tengo que volver a colocar mi... 2 mayor o igual que 2. ¿Eso qué va a dar? ¿Verdadero o falso? Va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mayor o igual. No es mayor, pero sí es igual. Va a dar 1, correcto. Bueno, esta es la forma como se manejan, operaciones de tipo booleana. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque ahora vamos a pasar a lo que es programación. Vamos a revisar ahora la ventana de editor y la ventana de documentación, que son como que las últimas partes del repaso de Octave o de la revisión de Octave. ¿Okay? ¿Por qué? Porque también vamos a trabajar con estructuras de tipo bucle y en estructuras condicionales. Y en estructuras condicionales tenemos que manejar los operadores comparativos, igual que, mayor que, menor que, distinto que. Hay un operador que también es muy importante, por ejemplo, 2 distinto que 2. Eso va a dar... no, perdón. 2, creo que era así. 0, exacto. El signo de exclamación seguido del igual es equivalente a el distinto que o diferente que. 2 diferente que 3 va a dar verdadero. ¿Okay? Entonces esos operadores es importante que los tengan en cuenta. Menor que, mayor que, menor igual, mayor igual, igual. El igual tiene que declararse con doble igualdad y el distinto que con esto. Bien, esas son las formas. Hay otra forma de representar la desigualdad, que es con una ondita, pero esa ondita la tengo por aquí borrada o escondida. Creo que es con Algrade. Aquí está. Esta misma es. 2 distinto de 3. Esas son las dos formas. Tenemos dos formas de representar desigualdades. Desigualdad con exclamación igual o con esta onda, la ondita, igual. ¿Ok? Bien, vamos a limpiar todo esto para pasar ya a la última parte, que es ya programación. Clear CLC. Vamos ahora a la siguiente pestaña, que es el editor. El editor nos permite a nosotros poder gestionar nuestros programas. Ya nos quedan 10 minutos. Aquí podemos escribir, crear programas, ¿verdad? Desarrollar aplicaciones, ¿bien? Para poder nosotros automatizar nuestros cálculos, ¿ok? O automatizar los métodos numéricos que veremos en las clases de teoría, ¿bien? Bueno, como quedan 10 minutos, creo que no vale la pena hacer algún programa por aquí. Creo que mejor lo vamos a dejar para la clase de laboratorio de la semana que viene para ir explorando esto, ¿okay? Porque si no, esto requiere más o menos cierta profundidad. De todas maneras, cuando ya esté habilitada el aula digital en módulo 7, se va a montar
algunos tutoriales cortos, bien sencillos, para poder trabajar un poquito esta parte, ¿ok? Para quienes quieran explorar un poquito. La última pestaña es la de documentación, que permite ahondar muchísimo en ciertas cosas que probablemente nunca veremos en las clases del semestre, porque vuelvo y repito, el propósito de la asignatura no es volvernos expertos en Octet, no es un curso de Octet, es un curso de cálculo numérico. Okay, pero siempre hay gente, por lo menos los de informática, que son bastante curiosos, los estudiantes de ingeniería informática, si quieren curiosear un poquito sobre otras potencialidades que tiene el programa, pueden revisar aquí. ¿Okay? Estos son librerías que creo que te comunican directamente a un servidor web. ¿Okay? Puedes ver eso. No creo que esté instalado en el disco duro. Bien. Bien. Vamos a dejar la clase ya hasta aquí. ¿Okay? Y dejamos entonces lo que es la parte de programación para la semana que viene, cuando ya entremos de lleno en algún programa, en los ejercicios de los métodos que veremos el lunes. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención en el chat o eh, o hablado por el micrófono, alguna cosa, alguna inquietud, alguna cosita que tengan por allí. Nuevo mensaje. Todo claro. Muy bien. Chévere. Bueno, hasta ahora todo claro. Muy bien. Qué bueno. Bueno, nada, entonces lo que queda pendiente es esto, revisar entonces el aula digital, terminar de ponerla al día, montar la información y ya cuando ya los videos estén listos, subirlos entonces a YouTube. Normalmente yo los subo en la noche que hay mejor conexión a internet, o sea que probablemente tendrán el video a partir de mañana. Los videos que voy a montar van a ser el segundo y el tercero, porque el primero realmente no tiene ningún valor didáctico, simplemente es la revisión del plan de clase. Entonces esperen los dos últimos videos, ¿ok? Los videos de las dos últimas videoconferencias, ¿bien? Que tuvimos hoy, las últimas dos sesiones de 40 minutos. Bueno, muchachos, creo que es todo. Me despido. Que tengan todos feliz día. Seguimos en contacto a través del WhatsApp. ¿Ok? Quedo atento a cualquier cosita. Bien. Bueno, es todo. Que estén muy bien. Muchas gracias por la asistencia. Y seguimos entonces en contacto por WhatsApp. Y bueno, chévere. No se olviden de hablar con su profesor de vectores, con el profesor Rafael Díaz, para ver si les logra cambiar la fecha del examen, que se las ponga en la semana 6 y en la semana 11, creo. Semana 11 y semana 6, ¿no? Por favor, para que no les coincida. Buena suerte con eso. Chao, me despido.